Vale, bueno, esta charla es simplicidad para desarrolladores, ¿vale? Bueno, me encanta que cada vez haya más empresas interesadas con esto de Craftmachine, entonces me parece que hay una evolución bastante grande y os voy a contar una historia, ¿vale? Esta es la historia de Chema, que comenzó un nuevo producto. Podéis ver que debe ser algún tema de seguridad porque lleva gorro de lana indoor. El caso es que al principio empezó con algo muy sencillo, pocas funcionalidades, bueno, poco a poco. El tema es que iba creciendo el tema, cada vez era un poco más complejo, ya contrataron a otros desarrolladores, iba metiendo algunas funcionalidades y lo sospechoso es que la complejidad empezaba a crecer de forma no lineal. Todavía la vida era bonita, pero el tema es que, bueno, al final había presiones que al final de dónde venían y hacia dónde iban, siempre a la parte visible, ¿no? Visible, a la parte de funcionalidades, a la parte de bugs, nunca a la arquitectura, nunca a la deuda técnica, nunca pues a cómo es la complejidad o la calidad interna que puede tener el sistema. Entonces eso al final pues tiene consecuencias, se empieza a sentir el agobio, ya a la hora de contratar a nuevos desarrolladores, pues bueno, se iban cogiendo a paladas porque tampoco sabías ni qué decirles, iban entrando, el producto no iba mal, o sea, en realidad cada vez había más dolor, pero el producto iba bien, pero el resultado para Chema pues fue este. O sea, ahora lleva camisa y corbata, o sea, el producto iba bien, vendía bien, o sea, en ese sentido, pero no le terminaba de convencer. Y eso es lo que le pasó a Chema. Pero es que algunos de sus otros compañeros acabaron incluso peor, ¿vale? Entonces, venía a hablaros de que, bueno, si eso es spoiler, a estas alturas que estamos, complicado. Lo que os venía a hablar es, solemos decir que resolvemos problemas o que hacemos funcionalidades de negocio o que entregamos valor, como lo queráis poner. Yo creo que eso es una parte de nuestro trabajo, pero casi la pondría más pequeño que la otra parte, que es luchar contra la complejidad de forma continua. O sea, casi es más importante luchar por tener esa simplicidad, porque si no la complejidad gana, y gana por defecto. O sea, si no hacemos nada, gana por defecto. Y bueno, y la vida es un infierno, como hemos visto que la pasaba a nuestros compañeros, ¿vale? Entonces, bueno, me presento, soy Eduardo Ferro. He puesto que soy Zen Developer y chamán, es lo que mola de dar presentaciones, que te puedes inventar el título. Lo intenté poner en mi tarjeta, me dijeron que chamán tenía connotaciones un poco peyorativas en algunas culturas y me obligaron a quitarlo, una pena. Y trabajo en TheMotion, una startup que estamos haciendo vídeos para advertisement, ¿vale? Y bueno, ese es en Twitter, Ferro, y también tengo un blog. El blog, por cierto, lo hago en inglés para pasar mucha vergüenza y mejorar mi inglés. O sea que el contenido, pues hago lo que puedo, ahora en inglés pues me podéis ayudar. Esto, lo que quería representar es un poco la complejidad por defecto que hacemos los desarrolladores, ¿vale? Lo primero que quiero explicar es, hay dos tipos de complejidades, la complejidad inherente, o la intrínseca, que también se suele llamar, y la complejidad accidental. Entonces, este sería la versión 2.5 de cualquier sacacorchos hecho por cualquiera de nosotros, si no hacemos nada por evitarlo, ¿vale? Entonces, la complejidad intrínseca es la complejidad inherente del problema, la complejidad mínima que tiene ese problema. O sea, al final tienes que resolver un problema y eso no te lo va a quitar nadie. Todo lo demás, normalmente, es la complejidad que se genera porque no sabemos hacer las cosas, porque todavía no hemos entendido el problema o porque no somos profesionales. Bueno, en este caso, en esta conferencia, entiendo que estamos en ello, o sea que sería un caso menor, ¿vale? El problema es que la complejidad accidental, cuanto más crece, puede llegar a dominar todos los costes de cualquier aplicación. O sea, es decir, nosotros cuando estimamos mentalmente pensamos en qué es lo que hay que resolver y no nos acordamos del caos que tenemos montado. Y al final ese es el que se lleva el peso de todo el coste, ¿vale? Entonces, código simple o un sistema simple sería uno en el que idealmente la complejidad accidental sería 0. Sería lo más baja posible. Entonces, lo que vamos a explicar es qué hace complicado el código. Bueno, lo primero es centrarnos en el futuro. O sea, sé que mola mucho, nos han explicado que deberíamos centrarnos en el futuro, de cómo evoluciona un sistema, pero la forma en la que nos centramos en el futuro creo que por defecto no suele ser la correcta, ¿vale? Nos solemos centrar dando puntos de extensibilidad y eso mete más complejidad,
Hay otras formas de centrarse en el futuro, que es que sea simple, y eso sí que es adaptable a un futuro. Vale. Luego, que el conocimiento es progresivo, entonces no nos tenemos que fustigar demasiado, porque es que en realidad es normal que el problema lo vamos a entender de forma paulatina. Si el conocimiento no es progresivo y lo que tenemos que resolver ya sabemos cómo se resuelve, en realidad no deberíamos estar haciéndolo. Debería ser una aplicación ofimática ya hecha, o debería hacerlo otra persona, o no hacerlo nadie, debería estar hecho. Si no hay nada que se aporte, debería estar hecho. Pero bueno, aquí hay que entender que no somos adivinos. O sea, nuestra profesión no va de esto, entonces lo mejor es adaptarse a los cambios que va a venir y sobre todo, y esta parte nos cuesta mucho más, es abrazar esa incertidumbre. Es lo que más nos suele costar, ¿vale? Otro motivo por el que se suele hacer el código complicado es intentar hacerlo reusable. Me ha gustado lo que Modesto ha comparado, la cantidad de código reusable versus la cantidad de código que se reusa. Es que no hay ni que pensar en hacerlo reusable, excepto que os dediquéis a vender librerías o os dediquéis a hacer un lenguaje de programación. Para el resto del mundo, hacerlo reusable es una cosa que nos la metieron doblada con la orientación a objetos en los 90 y se nos ha ido. No tiene ningún sentido, genera muchísima complejidad y en cualquier caso, cualquier cosa que sea simple es mucho más fácil de a posteriori de hacerlo reusable. Cuando ya has visto 2, 3 veces en que lo estás usando, ya tienes el conocimiento suficiente para realmente abstraerlo. Entonces, hacerlo la primera vez, pensar en ello la primera vez, simplemente es que es mala idea, muy mala idea, ¿vale? Entonces, guardemos la reusabilidad pues para hacer librerías, nunca para hacer el código de aplicación, nunca para hacer servicios. Luego, si ya tu negocio es hacer infraestructura o tu negocio es hacer esas librerías, pues sí, eso es parte de tus requisitos de negocio, pero es solo ese caso y no es el más típico. Si no estamos en ese caso, pues ni de lejos. De hecho, yo no sé si existirá código reusable, me gustaría ver código usable, o sea que ese tampoco es fácil de encontrar. O sea, normalmente cuando vemos las bases de código, la calidad pues suele ser bastante baja. Entonces yo creo que es bastante fácil entender que si nuestro código es limpio, igual toda la conversación que hemos tenido antes como esto sobre cómo hacer los tests y demás, hacen que eso sea fácil luego de extraer, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues otra cosa que hace bastante complicado el código es el porno tecnológico o el Curriculum Driven Development. Pero esto me lo salto, ¿vale? Porque somos profesionales, ¿no? Estamos en la Barcelona Software Craftsmanship, entonces me lo salto, o sea, esto aquí no pasa, ¿vale? Bueno, ¿cómo hacerlo simple? Ya hemos visto que es complejo, que es complejidad accidental, que es complejidad inherente y vamos a ver cómo hacerlo simple. Bueno, la primera cosa es hacerlo con poca complejidad. Parece como muy evidente, muy de perogrullo, pero es así. Entonces, ¿cómo se hace de poca complejidad? Pues primero haciendo muy poco, o sea, relajándonos y pensando antes de introducir. O sea, esa parte de pensar antes de hacer las cosas. Entonces, cuanto menos hagamos, pues está claro que esa parte de código no será muy compleja, la que no hagamos. Luego también añadirlo lo más tarde posible. El tema de posponer decisiones y tal, pues hay otras charlas que he hecho con ese tema y creo que, bueno, no voy a hacer hincapié en eso. Y luego de todo lo que ya añadimos, cuestionarnos si sigue teniendo sentido. O sea, el tema de que tuvo sentido en un momento no quiere decir que lo siga teniendo, ¿vale? Luego tenemos que hacer soluciones simples y vamos a ver un poco en esta presentación algunos trucos para cómo hacerlas. Yo entiendo, desde mi forma de hacer y quizás por cómo pienso, me parece que la forma de hacerlo es con aproximaciones sucesivas, pero yo creo que eso también depende de cómo sean los equipos, con la madurez que tengan o cuál sea su tendencia. Hay gente que prefiere darle más a la pizarra, hay gente que prefiere pues codificar y expresarlo con test y tal, eso un poco depende, pero en cualquier caso lo que está claro es que si es aproximaciones sucesivas es más fácil que poco a poco lo vayas amoldando a lo que realmente quieres. Y luego, pese a que hagamos todo esto, aún así la complejidad accidental va a crecer. Si hacemos todo esto a un ritmo mucho menor que en el clásico entorno caótico, ¿vale? O sea, no nos daremos el peñazo en 2 meses, pero sí en cierto tiempo, entonces aún así es muy importante eliminar todo el tiempo, ¿vale? Pero no en grandes ráfagas, no este es el mes del refactor, no, o sea, ese tipo de cosas no funciona, o sea, tiene que ser poco a poco, quitando cada día cualquier cosa y siempre
pues cualquier cosa que veas que no tiene, usar mucho la regla del Boy Scout. O sea, yo siempre lo voy a dejar mejor que como lo encontré. Voy a añadir algo mío y además lo voy a dejar un poquito mejor que como lo encontré. ¿Vale? Incluso también eliminando funcionalidades. O sea, bueno, para eso están las métricas, ¿no? Para ver si algo se usa y no se usa. Si no se usa, lo desconectamos. Si en 2 semanas nadie ha gritado, lo borramos. ¿Vale? Bueno, tened cuidado si hay procesos de estos que se ejecutan una vez al año. O sea, eso marcarlos así de alguna forma especial, o sea... Vale, vamos a hablar un poco de cómo hacer aproximaciones sucesivas. Entonces, para hacer una aproximación sucesiva, lo que tienes es que ver el contexto, entender un poco, intentar solucionarlo y parar. Y ese parar, el saber cuándo parar, es una de las cosas que es un poco difícil. ¿Vale? Entonces, para eso yo tengo la regla de que es suficientemente bueno, y aquí el tema es, bueno, si tiene test, se entiende y es pequeño, pues ya está, si es que no me importa. Ahora, cuando ya estás en ese estado, para mí lo más importante es que vaya a producción y que tengamos feedback, porque eso decidirá si sigo ahondando en esa funcionalidad o me voy a otra, o incluso si la retiro, porque también existe esa posibilidad. Entonces, muchas veces... cuando estamos refactorizando y mejorando, muchas veces con el naming y tal, tenemos que dejar un naming suficientemente bueno. Pero si realmente los tests en el grupo en el que estamos se entienden y demás, casi el feedback más importante después es el de producción. O sea, igual ahí hay que darle vueltas, pero tampoco hasta que vomiten, o sea, es un nivel razonable. Vale, entonces, claro, con esto nos queda siempre la incertidumbre de cuándo lo vuelvo a cambiar. Si son aproximaciones sucesivas, igual he hecho una cosa y digo, bueno, pues a esto no voy a volver a pasar. En realidad, yo creo que el momento para volver a cambiar esa cosa es normalmente cuando tienes una funcionalidad que impacta en esa parte, ¿vale? Entonces, cuando tienes una nueva funcionalidad, yo creo que lo más importante es identificar ¿cómo debería ser nuestro sistema para que esa funcionalidad pareciese que encajase muy bien? Como si nuestro sistema lo hubiésemos hecho para esa funcionalidad. Y entonces, una vez que sabemos cómo debería ser nuestro sistema para esa funcionalidad, hacemos ese cambio y después metemos la funcionalidad. O sea, no lo hacemos a la vez, lo hacemos en 2 fases. Bueno, 3 si contamos el identificar cómo tiene que cambiar mi sistema para que esto entre bien. Después, hacer ese primer cambio. Y después el siguiente, introducir la nueva funcionalidad. ¿Vale? Si por algún motivo tenéis una parte que no se entiende bien, los tests no cubren muy bien y demás, y no hay ninguna funcionalidad, entonces estáis nerviosos porque no parece que lo vayáis a cambiar, entonces igual es que no hemos sido profesionales la primera vez o hemos parado un poco antes de tiempo. ¿Vale? O sea, en esa aproximación sucesiva. Vale. Luego, para ver el código simple, tenemos que saber reconocerlo. Entonces, yo en este caso, pues la descripción de Ken Beck, las 4 reglas del simple design, por cierto, hay un libro bastante interesante de Corey Haines, me parece que habla con la cata, bueno, con el code retreat de el juego de la vida y cómo lo va solventando la gente, y el libro está todo dedicado a ver cómo se aplican estas reglas o cómo las ha aplicado distinta gente. Entonces, esta es la descripción de Ken Beck en el libro blanco de XP. Al final es que ejecuta todos los tests, que no tiene lógica duplicada y que revela la intención. O sea, que cuando hemos escrito esos tests y el código de producción, revelamos la intención de lo que queríamos a nosotros mismos en el futuro o a otros programadores. Y que tiene la menor cantidad de clases y elementos. Bueno, y esto, pues con las megaconstrucciones y la orientación a objetos y tal, y lo que nos mola ahí darle a la pizarra, pues a veces se nos va un poquito de las manos. La versión de Martin Fowler, pues ya más condensada para las masas, ¿no? Es que pasa los tests, revela la intención, no tiene duplicación y tiene la menor cantidad de elementos. Entonces no se basa tanto en la XP, que estaba muy con Smalltalk, que eran orientación a objetos, sino es un poco más genéricas. Bueno, sí, Martin Fowler, bastante de las cosas que las explica genial, pero vienen del trabajo que había hecho con Ken Beck, que a su vez viene todo de un poco el grupo este que tuvieron con Ward Cunningham en el C3. ¿Vale? Entonces, podéis ver, normalmente tienen un orden, es importante el orden en el que, digamos, las usemos como heurísticas. Entre la 2 y la 3, pues hay distinta gente que las cambia de orden y demás.
El tema de que no haya duplicación, es importante que no haya duplicación de conceptos, no haya duplicación de cosas de business, no realmente, o sea, tienes un if no sé qué y ese no sé qué es el mismo coincidentemente 3 veces, no pasa nada, o sea, es duplicación general de conceptos y que tenga el mínimo número de elementos. Lo que sí que está claro, que el proceso de TDD y del ciclo viene, o sea, encaja perfecto con esta definición. En especial yo creo que para hacer código simple, el TDD outside in y hecho de forma muy estricta. ¿Por qué? Porque si es outside in y empezamos desde los casos de uso o desde una necesidad de negocio y seguimos un ciclo muy estricto en que solo hacemos lo que nos piden los test que hagamos, desde luego no nos vamos a preparar para el futuro, desde luego no va a haber megaconstrucción, porque por el propio ciclo tiene que ser lo mínimo posible. Entonces el TDD hecho outside in muy estricto, yo creo que es la forma de que nuestro código sea lo más simple posible para el caso de uso que estamos intentando desarrollar. Luego, por otro lado, evidentemente, si hacemos TDD, el tema de que pase todos los tests, y por supuesto, y no lo pone ahí, que todo el código esté cubierto por test, pues lo tenemos ya garantizado. Llevarlo a Green, pues bueno, pues es parte del trabajo, y en el refactor es realmente cuando vemos, oye, existe duplicación, es la menor cantidad de elementos posibles, el naming es el correcto, realmente revelo la intención, ¿vale? Esa parte, o sea, encaja perfectamente con el ciclo de TDD. Me estoy dando cuenta que he metido una cantidad de conceptos en una charla de 50 minutos que creo que me he pasado, pero bueno. Porque esto, de hecho, es un sketch note de un resumen de una charla completa de Dan North, que a su vez, evidentemente es una charla, pero bueno, básicamente era una que incluso es un poco en plan graciosa, porque la dio en la PAFConf, son Lighting Talks y tal, que hablaba de Solid, y es lo que decía, oye, bueno, en realidad Solid, si nos vamos un poco más abajo y nos fijamos, es haz código sencillo, que entre en tu cabeza, que eso es importante, que sea sencillo de escribir, de testear, de razonar acerca de ello. Y para razonar acerca de ello, cuantos menos elementos y el naming muy explícito, y que sea fácil de cambiar. Y fácil de cambiar, al final, es que sea sencillo. Luego habla, evidentemente, de cosas como que diseñes para usar y no para reusar, o que no hagas grandes objetos, sino que hagas pequeñas clases basadas en roles. Bueno, luego el tema de la composición, porque qué daño ha hecho la herencia en algunos lenguajes, o sea, eso es o sea, ahí es donde montamos muchas megaconstrucciones. También en ese caso, en muchos lenguajes, porque no han dividido la herencia para reusar para definir los tipos, entonces hay una mezcolanza que, si no lo tienes muy claro, pues puedes generar. Bueno, he dejado algunos enlaces, por ejemplo, a esta presentación, pero eso es en cuanto a código. Pero básicamente las 4 reglas nos indican cómo identificar qué es código simple, y el ciclo de TDD, hecho un poco en baby steps, un poco explícito, pues nos puede hacer el código bastante mínimo. ¿Vale? Aún así, no nos fustiguemos, porque realmente el código es algo, vamos, que es messy, ¿no? Es un poco caótico, y simplemente porque refleja que poco a poco vamos entendiendo el problema. Entonces el reflejo siempre es un reflejo que mañana está obsoleto, porque mañana sabemos un poco más y entonces lo que habíamos puesto nos refleja exactamente. Entonces hagamos todas las prácticas para mantener la complejidad en un nivel, pero no nos rayemos, o sea, siempre, o sea, es una lucha continua. ¿Vale? Vale, voy a otro nivel, porque esto que hemos visto a nivel de código también está a nivel de arquitectura, también está a nivel de sistemas. Entonces realmente hay 2 vertientes en arquitectura. Una es hacer un sistema, bueno, definición de arquitectura, bueno, puede ser o bien el conocimiento compartido que tiene un equipo sobre un sistema, esa es una de las definiciones, y hay otra que se centra en cosas que son percibidas como difíciles de cambiar. Nos vamos a centrar en esta segunda. ¿Vale? Entonces, de esta segunda, una posible aproximación para solventarlo es las arquitecturas adaptables. Y es la típica que se ha usado y la típica que hemos intentado todos en los 90 y a principios del 2000. Y en eso lo que se basa es en pensar a priori cuáles son, para qué se va a usar, cuáles son las posibilidades de adaptaciones que va a necesitar, o sea, los puntos de extensión o por dónde va a ir este sistema. Vamos, lo que vendría a ser la fiesta del XML.
no vale para nada. Básicamente lo que te obliga es a que te prepares en varias direcciones que no sabes si van a suceder. Lo más probable es que si aciertas en la dirección, aún así tengas código muerto de las otras posibilidades que no has contemplado, y además no vas a acertar en las posibilidades, porque como hemos visto antes, nuestra profesión no es ser adivinos, ¿vale? Entonces, por defecto, este tipo, las arquitecturas adaptables tienden a la complejidad, tienden a la mega construcción y, bueno, pues tienen un precio de mantenimiento bastante caro, ¿vale? Entonces, ahora lo que se está tendiendo ahora es a arquitecturas evolutivas y a crecimiento orgánico. O sea, realmente si vemos sistemas con muy pocas reglas, pero que han crecido muy bien y son sencillos y se mantienen y son antifragile, ¿no? Los sistemas antifragile son los sistemas biológicos. De hecho, la naturaleza es el mejor ejemplo. Si no viniésemos nosotros y nuestro ritmo de jodienda fuese tan alto, en realidad se recuperaría por sí sola, ¿vale? A ver si bajamos un poco el ritmo. El tema es que con la arquitectura evolutiva el crecimiento sería orgánico y entonces ¿en qué se basa? Se basa en aceptar que la arquitectura tiene que soportar el cambio como un principio básico. O sea que ese es lo que más tiene que tener en cuenta la arquitectura. Luego también acepta que no sabemos, o sea que lo vamos a ir descubriendo. Entonces no intenta adaptarse a cosas nuevas, y intenta eliminar arquitectura. Esto lo voy a explicar. Si percibimos arquitectura como las cosas que son difíciles de cambiar, realmente lo mejor sería eliminar arquitectura, o sea, eliminar cosas que se perciban como difíciles de cambiar. Entonces, si os dais cuenta, cada vez vamos aprendiendo y teniendo tooling y prácticas que nos hacen que cosas que antes eran muy difíciles de cambiar, ahora se puedan cambiar. ¿Vale? Entonces, luego vamos a dar ejemplos, pero a eso le llamo con eliminar arquitectura. También tenemos que tener en cuenta que incluso podemos hacer cosas como testing en producción, validaciones en producción, o sea, cosas así. ¿Vale? Vale. ¿Qué es lo que necesitamos para ello? Bueno, para empezar tenemos que tener muchas herramientas. Si la única arquitectura que conocemos es un por capas y una solución LAMP, la verdad es que pocas veces vamos a acertar, solo si cogemos problemas de eso. Es otra solución, ¿eh? O sea, hay empresas que dicen, yo soy una consultora especializada en Django, entonces si me das un problema que se solvente bien con Django, perfecto, es una opción. Pero si queremos ser de propósitos generales, tenemos que conocer muchas soluciones, conocer muchas prácticas, conocer muchas distintas arquitecturas para poder elegir la mejor que se adapte. No digo usarlas, no digo porno tecnológico, no digo ponerlas ahí todas ni hacer currículum, ¿vale? Entonces, ahora mismo con todo ese tooling lo que hemos conseguido es eliminar mucha arquitectura. Igual los más mayores del lugar se acordarán que toda la definición de datos, los esquemas de bases de datos antes eran parte de la arquitectura y se hacían al principio del proyecto. ¿Por qué? Porque no sabíamos hacer refactoring de base de datos. Entonces, al final, eso es a lo que me refiero con eliminar arquitectura. Por ejemplo, el decidir cuál es el lenguaje de un sistema, pues es algo que sigue siendo difícil de cambiar, pero cuando ya hablamos de microservicios, cuando ya lo dividimos en partes, cuando hablamos de Docker, cuando hablamos de este tipo de cosas, resulta que algo que antes era arquitectura en su máximo esplendor, deja de serlo y pasa a ser algo mucho más sencillo. Lo mismo con los despliegues, o sea, antes los despliegues eran un evento. Bueno, pues hay técnicas, ¿no? El rolling deploy, el Greenblue, como lo hagamos, para hacer continuous delivery, no tener downtime, entonces algo que antes era arquitectura, pues deja de serlo, ¿vale? Luego, aún así, y nos pasa lo mismo que nos pasaba a nivel de código, pero a un nivel más alto, los sistemas que crecen orgánicamente, como habéis visto, son pues muy adaptables, lo cual es genial, pero incluyen un mantenimiento, ¿vale? Y la metáfora de la jardinería no es arbitraria, o sea, al final es un sistema vivo, un sistema que tenemos que estar todo el rato adaptando, podando y demás. Y sin fustigarnos, o sea, asumir que va a haber partes que se van a quitar, ¿vale? O que no van a tener sentido. Entonces implica que tendremos que refactorizar y que tenemos que entender y controlar nuestra deuda técnica en todo momento, ¿vale? Sí. Para refactorizar de forma...
Pues, por ejemplo, nosotros tenemos una matriz en la que vamos identificando cosas que nos huelen medianamente mal, le damos una serie de pesos y también respecto a urgencia y demás, y luego a cuánto afectan a distintas partes del sistema con respecto a qué vamos a tocar del sistema a corto plazo. O sea, usamos mucho lo del Boy Scout, o sea, normalmente tenemos identificada cierta deuda técnica en ciertos servicios y cuando hay una funcionalidad que impacta esos servicios, incluimos esa parte. Entonces, digamos, en esa matriz, en una hoja de cálculo, pues puedes tener un poco priorizadas esas y con valores de a dónde van impactando o a qué partes afectan más y cuáles son los costes. Luego también tienes que ver hacia dónde va el negocio y dices, pues mi negocio va hacia estos servicios, pues esos servicios son, en cuanto los vaya a tocar, tengo que saber que tengo que entrar ahí. Entonces, bueno, primero que lo toque, pero como una decisión de equipo, o sea, todo el mundo sabe qué es en ese equipo, todo el mundo lo primero cuando va a haber una nueva funcionalidad tenemos que pensar en cómo va a afectar a lo que ya tenemos o cómo sería el sistema que tenemos para que esa funcionalidad entrase bien, cómo lo haría. Entonces, en ese proceso, oye, pero acuérdate que teníamos esto, espera, vamos a revisar ahí, oye, sabes que tenemos esto y eso. Y luego, de forma de arquitectura general, pues hay formas de centrarte en que se pueda estar cambiando todo el tiempo. O sea, hay decisiones de arquitectura que hacen muy fácil ciertas cosas versus otras. O sea, si haces un event sourcing, sabes que tienes A, B y C más fácil que otras cosas, pero que tienes la complejidad. Entonces, cuando conoces muchas herramientas, eso te lo va a definir. Nosotros usamos también bastantes parallel chains y tampoco tengas miedo en si una parte del bosque se ha quedado un poco podrida, pero puedes redirigir las peticiones poco a poco hacia otro lado, pues dejarlo que se vaya y luego darle cera a esa parte en bloque. Cuando los bloques, cuanto más pequeños sean, está claro que los puedes recuperar más fácil y tal, pero bueno, pues si de un bosque se mueren 3-4 árboles y nacen otros, el bosque continúa. Pero bueno, tenerlo así a nivel de equipo, una matriz y con las opiniones de la gente y cómo afectan en cada sitio, yo creo que ayuda. No digo ya estimar y hacer muchos, sino tenerlo delante de las retrospectivas, tenerlo delante cuando tenemos conversaciones de ese tipo, yo creo. Vale. Bueno, entonces, al final lo que quería transmitir es que al final los sistemas evolucionan y cambian de forma continua, pero ¿no? El río permanece, va cambiando, todos los años va cambiando, todo el tiempo, pero el río permanece. Entonces, si entendemos los sistemas así como algo vivo, algo que tiene deuda, que todo el rato tiene partes, ¿no? Como un sistema biológico, pues yo creo que es más fácil adaptarte al cambio. Luego, por otro lado, la supervivencia no está garantizada del proyecto entero, pero si dividimos en partes de cada una de las partes. O sea, cada una de las partes debe todo el rato defenderse a sí mismo de por qué está ahí. O sea, no es gratis. Había una funcionalidad, ya nadie la usa, pues puerta. La usa muy poca gente, pues vamos a ver si les empujamos a usar esto de al lado y le podemos dar matarile a esos servicios. Entonces, nos tenemos que estar planteando todo el rato ver si los podemos quitar, ¿vale? Y la supervivencia de nada de lo que tengamos, sea funcionalidades, códigos, componentes, clases, debería estar garantizada per se. Esto tiene un pequeño problema para nosotros. Todos los que estamos aquí estamos porque somos bastante apasionados con resolver problemas técnicos y con las soluciones. Entonces esto tiene el problema de que es bastante fácil tener mucho apego por las soluciones que hacemos, o sea, enamorarnos de las soluciones. Pero tenemos que pensar que lo que tenemos que defender son las funcionalidades, el valor que aporta y desapegarnos. Es fastidiado porque tienes que hacer el código con toda la pasión que puedas y todo lo mejor que puedas y según está en producción y está obteniendo un valor y demás, desapegarte lo más posible para que no te cueste pegarle un zarpazo y mandarlo a tomar por saco si eso es lo que se merece, ¿vale? Y luego, una cosa importante es que pensemos fuera de la caja. A veces, si el problema que tenemos que solventar es complejo, hay una opción que es intentar cambiar el problema. O la solución que queremos hacer es compleja, hay una opción que es intentar cambiar el problema. Y eso muchas veces no nos lo cuestionamos y yo creo que es casi lo que más simple puede hacer un sistema. O
sea, cuando desde negocio se nos plantea un problema, podemos buscar un problema alternativo, pero con una solución ya conocida o mucho más pequeño o que no tenga. O sea, ese pensamiento, que ahora voy a poner algunos ejemplos, pues yo creo que es bastante importante. O sea, si algo tiene una complejidad inherente alta, bueno, primero entiende muy bien el problema, segundo, intenta plantear problemas alternativos. Si planteas 2, 3, 4 y esos 2, 3, 4 los das con costes, seguro que hay una conversación rica a ver cuál se coge y cuál se usa. ¿Vale? Entonces, bueno, ejemplos de este pensamiento fuera de la caja. ¿Cómo identificar los puntos de fallo de un sistema? Pues eso es un problema bastante difícil de resolver, ¿no? Hay que buscar dónde puede caer, el fault tolerance y tal. Hay un problema más fácil, es inyectar fallos, ¿vale? Poner las herramientas para ver cómo gestionar esa inyección de fallos, pero es un problema mucho más fácil de resolver y fuerza y soluciona el otro, pero es otro problema, ¿vale? Por ejemplo, mantener el estado, la configuración de los servidores. Pues si habéis estado en la primera de la mañana, pues Puppet, Chef, Ansibles, o sea, es un problema muy difícil calcular qué debería tener un servidor con respecto al estado que tiene ahora. Hay otro problema mucho más fácil, es hacer servidores inmutables y punto pelota. O sea, si estamos en el cloud, seguir haciendo lo otro no tiene absolutamente ningún sentido. Resolver el cómo despliego una nueva versión en un container es muchísimo más fácil que intentar poner en un estado concreto o mantener a lo largo del tiempo un servidor en un estado. Entonces, cambias el problema, cambias la solución y es muchísimo más sencillo el resultado. Y además es un open close de toda la vida. Entonces, al final, destruir y recrear pues es una solución. Lo mismo en calcular cambios de estado. Si tu negocio se basa mucho en muchos cambios pequeños de estado, ¿vale? Está la posibilidad de ir calculando esos cambios de estados y guardarlos en la base de datos y calcular todo eso, o almacenar eventos, y ya veremos hacia dónde va el sistema. Entonces, no siempre es la solución, mete una complejidad desde el principio, pero para ciertos tipos de problemas, si los entendemos bien, es una solución que es muchísimo más sencilla, ¿vale? Y más fácil de mantener. Otro caso, por ejemplo, supervisión para resolver fallos parciales. Pues la solución que está inventada es aceptar el fallo y resolver otro problema parecido, que es reiniciar a un estado conocido y a tomar por saco. O sea, no digo que no investiguemos qué es lo que ha pasado con ese problema, no digo que no veamos por qué hemos llegado a esa situación, pero una vez que has llegado a esa situación y todo el estado está incoherente, los servidores no sabes ni por dónde van, es mucho más fácil volver atrás. Entonces eso es cambiar un poco la forma de pensar y cambiar cuáles son las soluciones que damos, ¿vale? Este, por ejemplo, es un ejemplo un poco más concreto. Pues la startup en la que estoy generamos vídeos y hay temas de escalabilidad. Entonces, para escalar o desescalar las distintas fases de los pipelines, pues hay una opción que era la que se planteaba inicialmente, que es calcular el trabajo pendiente, ver qué tipos de máquinas, calcular cuánto traga cada máquina. Vale, hay otra solución que es pasar de todo, calcular en el moving average qué es lo que está saliendo en los 5 minutos, o sea, los 5 anteriores, con lo cual puedes suponer, tengas las máquinas que tengas, que más o menos vas a seguir a la misma velocidad los 5 siguientes. Entonces, si metes el doble de máquinas, pues irá el doble de rápido. Entonces, en vez de intentar calcular cómo son de difíciles o de detallados esos trabajos, porque cada trabajo es distinto, los tipos de máquinas que tienes, pues la otra solución es mucho más sencillo y decir, vale, si con lo que tengo salían 10 por minuto, pues con el doble deben de salir 20, y vas haciendo ese cálculo de forma continua y tienes una solución más sencilla, pero además puedes meter cualquier tipo de máquina, cualquier cambio y no tienes por qué hacer ningún cálculo, ¿vale? Entonces, bueno, en principio, un poco la charla llega hasta aquí porque, como es en la Barcelona Software Craftsmanship, lo que quería era un poco inputs, dudas y que tuviésemos incluso debate, porque entiendo que todo esto suena natural a muchos de vosotros, ¿vale? Entonces quería ese debate si fuese posible. Creo que he dejado bastantes minutos. Sí, era el objetivo. ¿Vale? Entonces, bueno, este es el mayor problema que tenemos, que es que la complejidad vende de pelotas. O sea, es que esto, si por ejemplo en una consultora y el que está al otro lado no se entera o no la ha liado parda varias veces,
hablar con cosas muy rembombantes, dar diagramas muy complejos, o sea, la complejidad vende mucho. Si cambias el problema y le das una solución más simple, en realidad, a veces, pues es muy difícil de vender. Y luego, parece, pues eso, la simplicidad requiere mucho trabajo y requiere que hayas visto muchas soluciones para detectar cuando algo es simple. ¿Vale? Entonces, al final es, bueno, mantengámoslo simple, hagámoslo que tenga valor, pero pieza a pieza. Y un poco esta es la charla y ahora es cuando me gustaría que saliese debate, que yo sé que algunas cosas de las que he dicho igual son un pelín comprometidas, o eso pretendía. Si no son comprometidas, la he liado porque no va a haber debate, entonces. Así que preguntas o quién quiere de algo de lo que hemos comentado le ha sonado un poco raro, ¿sí? A mí me ha sonado un poco raro el tema de adaptar el sistema para la nueva funcionalidad cuando aún no has visto cómo encaja esa funcionalidad en tu sistema. O sea, es un poco voy a hacer adaptar algo que no sé cómo creo que el código... Sí, lo que me refería ahí es, en vez de cuando nos dicen un problema, pensarlo mínimamente y meternos a resolverlo, dividirlo en 3 fases. Una es, entiendo lo nuevo que me han pedido. Luego, entiendo mi sistema y cómo sería mi sistema perfecto para que lo nuevo que me han pedido entrase como si lo hubiese diseñado desde el primer día. Y luego implementarlo. Entonces, cuando lo divides en esas 2 fases, en vez de juntar las 2 últimas, el sistema que te sale es bastante más sencillo. Entonces, la segunda fase, el entregable de esa segunda fase, por así decirlo... Es el mismo sistema refactorizado, sin la nueva funcionalidad, pero refactorizado, para que cuando la semana que viene empiece con la nueva, joder, ¿quién sabía que iba a entrar esto? Esto lo habéis dejado niquelado. Entonces hay como 2 entregables. Y ese de en medio sí, es el sistema con las mismas funcionalidades de ahora, ni una más. Pero adaptado como si toda lo hubieras pensado para esto. Y cambia bastante a que ese entregable junte las 2 cosas a la vez. Porque entonces ya es cuando hacen los apaños, ¿no? Fuerzas. Creo que el resultado es más simple con esa división. Vale, más cosas. Sí. No sé si va a haber una respuesta porque es un poco ahí filosófico, digamos, pero a veces es complicado lo que comentabas porque, por ejemplo, cuando hablabas de que sea sencillo el sistema inicialmente, un poco con el tema de microservicios y demás, ¿no? que estamos todos ahí metidos más o menos. Por ejemplo, una razón es una manera de trabajar es quiero hacer algo muy sencillo, pues no me meto ya en una arquitectura de microservicios porque se tienen ciertas complejidades y tal. Pero luego al mismo tiempo luego has hablado justo de microservicios para algo que nos quita pues el tema de arquitectura, de decidir qué lenguaje uso, poder desplegar y tal. Entonces, bueno, la pregunta es un poco ahí, ¿no? Justo los microservicios es una cosa que te da algo, pero al mismo tiempo es muy complejo. Para cuando ya estás metido, sabes la complejidad que Sí. tiene, no es algo que te da. Sí. Yo ahí sería aproximaciones sucesivas. O sea, yo empezaría con el monolito. Validaría las ideas, lo entendería bien y luego ese monolito iría sacando cosas. Pero no esperar tampoco a que eso se haga de una complejidad brutal, sino simplemente a que haya entendido bien el problema y le haya dado una solución. Pero sí, progresiva, o sea, no desde el día... Un ejemplo de lo que has comentado antes, en esa segunda fase dirías, vale, ahora la mejor forma de crear mi sistema no sería transformarlo en... Sí, y igual no lo partes en 8 monolitos, igual lo partes en 2, empiezas a hacer validaciones en producción que te den un poco más de confidence, entonces lo partes... Pero siempre, todas esas soluciones de forma sucesiva. Sí, el presidente, di. El monolito al final es enfocado como un mecanismo de separación física, pero pensemos que nosotros luego nuestro monolito puede ser, o sea, debemos separarlo adecuadamente de manera lógica. Claro, o sea, estás haciendo un monolito, pero estás aplicando las 4 reglas de diseño simple, haciéndote de outside in. O sea, eso que está con clean code, llevarlo de un estado a otro, no es cierto. Y lo de siempre, o sea, si realmente eso ya has generado una pelota inmantenible, lo de microservicios ni se te ocurra.
O sea, claro. ¿Más? A ver si me he dejado demasiado tiempo. Todo este proceso que has contado y todo lo que has dicho, al final también sí que hay algo, sí que es muy importante que a veces no se da, ¿no? El que tengas que tener un conocimiento muy amplio del negocio, el que tú como desarrollador, para sacar, dices, hay que hacerlo no complejo, pero yo tengo que saber dentro de mi negocio qué es complejo y qué no es complejo, ¿no? Entiendo. ¿Qué cosas ves interesantes, por ejemplo, para que como desarrollador pueda tener todo ese conocimiento y pueda estar involucrado en ese tipo de decisiones, de que yo tenga la capacidad de decidir qué considero complejo y qué considero simple? Hombre, yo creo que lo primero sería hablar el lenguaje del negocio, todo lo que pudiera. Bueno, lo primero es que te importe el negocio, porque claro, o sea, hay veces que esa relación es complicada. Pero una vez que te importa, acercarte al lenguaje de negocio lo más posible. Pero eso es desde los test cuando los escribes hasta cuando escribes el código. Y eso te va a acercar a otras conversaciones en las que realmente vas a poder obtenerlo. Y luego el preguntar los porqués y dices, bueno, pues explícamelo para un niño de 5 años y luego propones alternativas sobre eso y ellos te dirán, no, pues esta alternativa, este problema que a ti te suena parecido, no es tan parecido por esto, por esto y por esto. Ah, vale. Y ya lo vas entendiendo. Pero yo creo que en cuanto ya tenemos de forma consciente, ¿no?, las prácticas de XP de involucrarnos en negocio y a intentar hablar con ese lenguaje todo el tiempo, ya automáticamente dejamos de hablar del último flag del ORM y de nuestras mierdas y empezamos a hablar. Entonces, casi sin quererlo, yo creo que vas yendo hacia esas conversaciones. Pero te tiene que importar. O sea, si tú entras a un sitio y estás por el porno tecnológico y hablando de esto y no te importa, esa conversación va a ser muy complicada. Sí. Yo quería preguntar cómo conocer todas esas arquitecturas sin tener que hacer una de cada. Pues hombre, yo supongo que también depende mucho de la empresa en la que estés, lo abiertos que estén y que tu propia arquitectura te pueda facilitar el hacer cambios pequeños. Y luego también yo creo que catar arquitectura, hacer cosas fuera, ir a meetups, o sea, se supone que nosotros aquí somos gente que estamos bastante apasionados por eso y nos interesamos. Sí que es verdad que, claro, al final, dentro de tu carrera, depende por dónde pases, vas a ver algunas cosas y hay otras que no. Hay veces que igual en el sitio donde estás no te llega a satisfacer todas esas curiosidades. Y hacerlo a expensas del cliente o a expensas de que eso no funcione, no creo que sea la alternativa, no es ético. Y luego, al verdad, pues, hombre, yo creo que con el paso de los años, si no te súper especializas, es el ejemplo que he puesto antes, o sea, una empresa que dice, yo lo que hago son aplicaciones Django muy buenas, pues está bien, pero desde el punto de vista, por ahí podrás pasar unos años, pero sabes qué es lo que hay, y hay eso. Y no es ni malo ni bueno, pero es una decisión, yo creo que eso es una decisión bastante personal de cada uno. Y luego, por otro lado, el saberlo, no lo tiene que saber una persona. Aquí nadie ha hablado de que haya un arquitecto, ni nada de eso. O sea, es un skill, es un rol, es compartido, entonces más variopinto el equipo, que venga de más sitios, ahí es donde se genera mucho de ese conocimiento. Y luego, hombre, si lo puedes probar a una escala muy pequeña y luego ya ir, por ejemplo, los microservicios y todo ese tipo de cosas permiten hacer pequeños cambios a escalas muy pequeñas. Puedes duplicar el tráfico de entrada, llevarlo a otro sitio y hacer ciertas pruebas ahí y simplemente no coger los datos de salida y ahí sí que puedes jugar un poco más, pero siempre con gaseosa y... O sea, aunque sean con datos reales, pero sin poner en riesgo. Lógicamente, para conocer una arquitectura bien, pues tienes que estar pegado y no solo saber la teoría, pero creo que es importante tener esa visión teórica, digamos, para un momento dado decir, pues esta arquitectura es la que me cuadra. Lógicamente, una vez te metas vas a aprender mucho más y vas a saber los puntos negros, ¿no? Pero no creo que lo suyo sea haber montado un sistema alguna vez en tu vida con todas las arquitecturas posibles y tal, sino igual conocerlas, saber que están ahí y saber esa parte teórica, digamos. Y luego otra cosa, por ejemplo, si estamos en cloud y así, yo creo que tenemos una oportunidad
muy buena, porque hay soluciones ya hechas que ya usan ciertos enfoques. Entonces tú, aunque no estés diseñando, yo qué sé, pues bueno, una infraestructura de containers con no sé qué, pues el hecho de que uses el DCS de Amazon, entiendas sus APIs y lo vayáis usando, no te da el cómo se implementa eso, pero realmente al usarlo estás aprendiendo bastante. Entonces yo creo que muchas veces tenemos esa posibilidad usando cosas externas. Sí, bueno, creo que... ¿Utilizáis alguna herramienta técnica algo para evaluar esa complejidad que se nos está yendo de las manos? Porque lo que has explicado está muy bien, o sea, está como más enfocado a Greenfield Project, ¿no? Pero el pueblo llano que nos dedicamos al Legacy, ¿no? Oye, que yo está... que... empresa, ¿no? He estado sacando patatas también, sin problema ninguno. A ver, yo he usado herramientas, o sea, no de forma sistemática, pero para hacer, digamos, investigación las he usado muchísimas veces. O sea, pues análisis de códigos estáticos, complejidad ciclomática y tal. Pero nunca las he usado, ni incluso no creo que sea bueno usarlas como medidas o como medidas de tal, sino, oye, de todas las herramientas que tengo para investigar, me huele esta zona del código, me huele un poco mal, vamos a ver cuáles son los puntos álgidos, luego cruzarlos un poco, bueno, son los puntos álgidos, pero no nos ha tocado nadie en Git desde hace tropecientos años, pues mira que le den, o sea, si hace lo que tiene que hacer, me importa más bien poco. Entonces, usar esas herramientas, que al final creo que es un poco como la arquitectura, o sea, conocer muchas posibilidades, no para automatizarlo, pero sí para hacer investigación. Arqueología de código, de eso, por ejemplo, me acabo de pasar la última semana documentando unos microservicios, bueno, metiendo la metainformación, porque algunos no los teníamos por ahí, y bueno, y haciendo un poco de arqueología. Y han muerto 4 servicios la semana pasada como efecto colateral. Entonces, o sea, al final es que dediquemos un tiempo explícito para hacerlo, pero de forma continua, tampoco tiene que ser en grandes esto. Pero bueno, yo creo que mucho, o sea, la complejidad, pero depende cuál sea el cambio actual, el nivel de cambio actual y el nivel de cambio esperado. Si no va a tener nivel de cambio, pues no interesa demasiado. Sí, no sé si ibas a decir... A mí me preocupaba sobre todo el comentario que hacías de ahora que estamos en una arquitectura de cloud, en la que ya hay, o en un entorno de cloud en el que ya hay arquitecturas como de referencia, ¿no? Pues tenemos las cosas. A mí ese es un concepto que me preocupa bastante, ¿no? Y creo que quizás porque no se expresa o no se documenta bien cuando intentamos explicar una arquitectura, cómo podemos ir también de una manera más incremental o adaptativa desde una aplicación parcial de esos principios a una aplicación 100% de la arquitectura deseada. El problema es que quizá en muchos entornos hay mucha arquitectura enlatada que acabamos usando y que sí que nos lleva a un nivel de complejidad que no necesitamos. Es un poco como con el tema de los patrones. Vale, ahí te doy la razón. Cuando usas una cosa, estás comprando una complejidad, o sea, eso sí, tampoco me parece... Lo que pasa es que para aprender, por ejemplo... ¿Qué te lleva dentro de esto? Y sí, lo comparo sobre todo con los patrones de código, ¿no? Y que tú identificas, como dice Kenbeck, ¿no? un equilibrio de fuerzas, ¿no? Detectas un patrón y dices, pues a full, aquí entra un abstract factory de no sé cuántos a todo lo que ve, ¿no? Y en realidad yo creo que es el problema de que ese tipo de conceptos, ¿no? Patrones, implementaciones de referencia de arquitectura, no están orientadas siempre desde un punto de vista más básico que quizás es el que necesitas para resolver tu problema, sino desde el punto de vista de lo que es el 100% de la solución montada. Ahí, entonces, o sea, para aprender o ver otras referencias me parece un buen approach. Creo que es incluso mejor las cosas que sean open source porque puedes ver la evolución o puedes ver las discusiones. Y el mayor problema que nos pone, o sea, a la hora de aprender, básicamente es que en ningún sitio tienen la variable tiempo. O sea, te enseñan el resultado final, no cómo llegaron hasta ahí. Y en eso, te doy la razón. Y te doy la razón también que cuando coges una cosa que estás hecha, compras y coges toda esa complejidad de golpe. Entonces no digo que... O sea, de hecho, yo lo suelo hacer bastante poco. Pero sí que es verdad que las primitivas que tienes a nivel de cloud te fuerzan a pensar de cierta forma. Entonces, te pueden ayudar a ver cómo solventar esos problemas o a ver por dónde han pasado. Pero sí que es verdad que comprarlas así a bloque no, pero para... introducidas y
Sí. Es como... Sí, el problema es que no hay en las universidades, tú no ves una aplicación o un sistema crecer durante los 5 años. Tú tienes snapshot de cosas concretas y nunca ves la evolución. Entonces ese sí que es un problema que no sé cómo se solventa. Entonces, claro, el otro día me a pensar y llevo 20 años, entonces claro, algunas cosas digo, pues las sé pues porque la cagué 8 veces, no porque... Y eso no sé, pero sí que creo que se puede acelerar un poco, pero sí buscando, pues igual con open source o yendo... Por ejemplo, ahora con el tema de serverless... Que explicando de una manera un poco más incremental, es, por ejemplo, no sé, pues voy a utilizar, parece que con mi arquitectura, o sea, con mi problema puede encajar en una arquitectura más orientada a CQRS, no sé qué, ¿vale? Que vas a la arquitectura de referencia y ¿qué haces? Event sorting, sincronización, eventos de dominio, todo a tu triple, ¿vale? Sí, bueno, además concretamente la comunidad de DD es de las más peligrosillas en cuanto a nivel... Claro, o sea, la idea es... Quizá a lo mejor lo único que necesitabas es segregar la lectura de escrituras en 2 servicios y ya. ¿Sabes? Sí, eso ya te fuerza muchísimo. Sí. Sí, pero creo que no razonamos suficientemente bien sobre cómo... Sí, te doy la razón, por eso pues se ha dicho eso otro, pero siempre con aproximaciones sucesivas. Claro, el rollo es que si esas no las saltamos, pasa. ¿Más cosillas? Pues nada, pues entonces muchas gracias a todos.